Hoy queremos desde Iglesia en Valladolid acercarles la labor de una de las delegaciones más jóvenes de nuestra diócesis, la de Migraciones. Para ello está con nosotros su delegado, Patricio Fernández Gaspar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace 3 años que se creó la Delegación de Migraciones. ¿Cuáles han sido los avances que se han ido dando durante todo este tiempo? Pues hombre, primero la toma de conciencia de esta realidad tan importante en nuestra diócesis, como son las migraciones, la movilidad humana en todas sus funciones, y el ir dando un poso a la delegación con nueva gente, nuevo impulso, el tomar contacto con las distintas organizaciones que están trabajando con los inmigrantes y sobre todo analizar seriamente y en profundidad cuál es la realidad migratoria en nuestra diócesis. La labor que se desarrolla desde la delegación es muy importante. Para los inmigrantes lo más importante es la integración, pero ¿qué tenemos que hacer tanto nosotros como ellos para que esta integración sea positiva? Para que la integración sea positiva, es verdad, es como tú dices, es un camino de ida y vuelta, es un trabajo que tenemos que hacer ambos. Ellos tienen que irse integrando paulatinamente a la sociedad nueva a la que llegan y nosotros tenemos que acogerlos también con su singularidad y con su particularidad de cada uno. Para ello, dentro de las competencias y de la misión de la Delegación de Migraciones es acogerles, sobre todo aquellos que son católicos y quieren expresar y vivir su fe en nuestra diócesis, pues que se sientan realmente en su casa, que esta es su diócesis durante el tiempo que van a estar viviendo entre nosotros, y a los demás acogerlos exactamente igual, orientar y servir en la medida de nuestras posibilidades. Las actividades que se desarrollan desde la delegación ayudan a afianzar la situación del inmigrante aquí en nuestra diócesis. Precisamente se va a celebrar del 13 al 15 de enero la Semana de las Migraciones. ¿Qué tipo de actividades son las que se van a desarrollar? Pues vamos a tener fundamentalmente 2 cosas. Una, haciéndonos eco de la 98 jornada del inmigrante y del refugiado que el Papa ha convocado para toda la Iglesia Universal, con el tema de migraciones y nueva evangelización. Vamos a tener una conferencia en la que vamos a tratar este tema, migraciones y nueva evangelización, retos que se nos plantean fundamentalmente en nuestra diócesis. Después, esto lo tendríamos el día 13, viernes día 13 a las 8 de la tarde en el Centro de Espiritualidad. Estaría a cargo del vicario general, don Luis Argüello. Y el domingo, día 15, que es el día señalado por el Papa como Día Mundial de las Migraciones, celebraremos una Eucaristía en la parroquia de El Salvador, parroquia que en unidad pastoral con la parroquia de Santiago están atendiendo a un grupo muy importante de inmigrantes, y celebraremos allí la Eucaristía con ellos con el tono de las migraciones, poniendo el acento justamente en lo que desde la Santa Sede se nos pide. Salgamos al encuentro, abramos puertas, es el tema elegido por la Conferencia Episcopal Española para reflexionar sobre la jornada del emigrante y del refugiado. Precisamente, ¿qué valores son los que se intentan inculcar bajo este lema? Bajo este lema, uno de los valores más importantes es la acogida, la solidaridad, fundamentalmente, ¿no? O sea, que el inmigrante encuentre por parte de nosotros no una iglesia extranjera, sino su iglesia. Es decir, que nosotros abramos nuestro corazón a la realidad que ellos traen, a la forma de vivir la fe, para que realmente puedan sentirse en casa. Esta es su casa, esta es su iglesia durante el tiempo que va a estar. Por otra parte, también derivar a los distintos servicios sociales en satisfacción de la demanda que ellos tienen como trabajadores que vienen a ganarse el pan en esta tierra nuestra. Precisamente en el mensaje del Papa para esta jornada señala que el actual fenómeno migratorio es también una oportunidad providencial para el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. En este sentido, ¿de qué manera puede ayudar a avanzar a la sociedad la migración? Hombre, nosotros tenemos que tener en cuenta que la misión fundamental de la Iglesia es anunciar a Jesucristo.
Y esto en todos los campos y en todos los ambientes de las distintas pastorales. En la pastoral de migraciones exactamente igual. El fenómeno fundamental es anunciar a Jesucristo a estas gentes, vivirlo, celebrar la fe, ayudarles justamente a desarrollar aquellos valores que se derivan de una fe vivida e interiorizada, como es la solidaridad, el compartir, el fomentar la paz, la generosidad, fundamentalmente estos valores, y esto es lo que tenemos que cuidar y ver. Esta no es una iglesia extranjera para extranjeros, esta es nuestra iglesia, la iglesia que camina y que peregrina en la diócesis de Valladolid, en la que abre los brazos a todos los que formamos parte y vivimos en este suelo. Somos una única iglesia y tratamos de acogerlos con los brazos abiertos. Ya sé que a veces hay una serie de dificultades en cuanto que ellos tienen una forma de expresar la fe que a veces no coincide exactamente con la nuestra, y esto les crea a veces alguna pequeña diferencia, alguna pequeña inquietud. Tratamos de salir al encuentro fundamentalmente de esto. En este camino hay que tener en cuenta que la vida de un emigrante no es nada fácil, está lejos de su país, de sus costumbres, en la mayoría de los casos de sus familias, que al fin y al cabo es lo más importante. En este entorno, precisamente, ¿qué es lo que les aporta la Iglesia, aparte de salir a su encuentro? Esto es como una planta, como un tiesto, una planta que hay en una maceta, pues está arraigada. Entonces, cuando se la trasplanta de una maceta a otra, se la echa tierra nueva y está en otra atmósfera, con otra humedad relativa y demás, pues la planta necesita un tiempo de adaptación. Pues cuando uno sale de un país y se va a otro país, de una cultura y se va a otra cultura, no cabe duda que uno de los problemas más importantes es el desarraigo humano, el desarraigo familiar, el desarraigo cultural, el desarraigo en cuanto a la forma de vivir la fe y el arraigarse a una realidad nueva. Esa realidad nueva debe tener un humus en el cual ellos como planta puedan realmente arraigar y puedan tener vida, y la savia de la solidaridad, de la esperanza, de la ilusión, les pueda fortalecer, y que este choque entre lo que ellos viven en origen y lo que ellos encuentran en nuestra tierra sea más llevadero y se encuentren fundamentalmente, como digo, en casa. Nosotros tenemos que facilitar que esta es la casa de ellos también, esta es nuestra casa. La iglesia en Valladolid es la casa de todos y no podemos establecer cosas paralelas, aunque a veces tengamos que acoger peculiaridades que ellos tienen, y debemos hacerlo y tratar de incorporarnos a nuestra forma de verlo. Pero es un viaje de ida y vuelta. Ellos vienen y necesitan ser acogidos, y nosotros tenemos que salir a su encuentro para acogerlos. Además, desde la Delegación de Migraciones han realizado un trabajo en el que han intentado hacer un estudio sobre la participación de los inmigrantes en las parroquias. ¿Cuál es el principal objetivo de este trabajo? Pues era tener como una especie de fotografía real de lo que realmente hay en nuestra diócesis, de cómo funcionan en nuestras parroquias, de cuál son lo que demandan justamente en nuestros servicios parroquiales. Y ahí en el estudio se ve perfectamente cómo los servicios sociocaritativos están trabajando realmente a tope con esta gente, no solo en la atención primaria, sino también en la atención jurídica y, por supuesto, en la atención religiosa. Entonces nos interesaba ver qué realidad tenemos, dónde se encuentran, cómo se encuentran, cuál es su participación, cuál es su grado de implicación, cuáles son sus problemas. Nos da una idea más o menos aproximada de cuál es lo que tenemos. En el estudio han colaborado con la delegación otra serie de instituciones, como puede ser también la Red Cíncola, que ha hecho un trabajo estupendo de campo en este aspecto, y hay que agradecerlo fundamentalmente, y esta es un poco la situación que hay con respecto a ello.
¿Nos podría aportar datos, aunque fueran generales, de los inmigrantes que hay afincados en Valladolid? Aportar datos siempre es un riesgo, ¿no? Porque debido a la crisis económica que padece Europa y sobre todo la Unión Europea, pues muchos de ellos se ven afectados por la falta de trabajo o por la rescisión de contratos laborales y han tenido que regresar a sus países de origen. Esto implica el romperse unas esperanzas, una ilusión, la sensación de fracaso, pero es decir, el paro, los 4 millones largos, cerca de 5 millones de parados que tenemos en nuestro país, les afecta también a ellos como trabajadores que son, y supone realmente un drama porque el paraguas familiar pues no lo tienen cerca, y entonces es cuando recurren justamente a instituciones y fundamentalmente a instituciones de la Iglesia en las que ellos se puede echar una mano. Hablar de una cifra de 20.000 emigrantes entre nosotros, pues a lo mejor podemos estar en torno a eso. Éramos 8 o 10.000 más no hace tanto tiempo, pero la verdad es que esta crisis profunda que nos afecta a todos está afectando de una forma más intensa a los inmigrantes. En Valladolid se encuentran 89 nacionalidades asentadas. ¿De qué zonas proceden mayoritariamente? Cuando hicimos el estudio realmente nos sorprendimos de la cantidad de nacionalidades que hay en nuestra diócesis, ¿no? Pues hombre, de los países del este vinieron bastante y se quedaron, también han regresado, es decir, Rumanía, Bulgaria. Después tenemos de la zona del Magreb, es decir, tenemos de Marruecos tenemos una población muy importante viviendo con nosotros, y después por otra parte está la población latinoamericana, es decir, colombianos de la República Dominicana, ecuatorianos. También tenemos una minoría no menos importante, que es la minoría de los indios de Kerala, ¿no? Vienen a ser una comunidad entre 125 130 personas. Ellos suelen ser muy católicos y además participando en las parroquias en las que ellos están viviendo, ¿no? Y han pedido al señor arzobispo poder celebrar una vez al mes la Eucaristía juntos y en su propia lengua, puesto que tienen la facilidad de tener algún sacerdote, algún padre agustino, que es también indio, también de la zona de Kerala, y que está en el convento de los padres agustinos filipinos aquí en Valladolid, y entonces el señor arzobispo lo ha acogido realmente con calor esta situación, y se va a concretar en tener una Eucaristía al mes en la parroquia de San Martín, el último sábado de cada mes, en torno a las 5 y 5:30 de la tarde. Esto no implica que haya una Eucaristía solo para los indios, sino que el resto del mes estarán incorporados e integrados en las parroquias en las que ellos viven y en las que se desarrollan su vida. Pero necesitaban encontrarse como comunidad también y como grupo para apoyarse, y es una situación realmente importante y que la tenemos que acoger con optimismo. Y aparte de los indios de Kerala, ¿qué otras nacionalidades también están integradas y tienen una participación activa en nuestra Iglesia? Estamos asistiendo en estos últimos meses a un auténtico genocidio entre los cristianos de Nigeria. Aquí hay también cristianos nigerianos entre nosotros que se sienten realmente afectados por la matanza que está ocurriendo, los atentados que están recibiendo allí, y también participan de una forma activa en nuestra Iglesia diocesana. Esto en cuanto a su participación y el estar ligados a la Iglesia, pero de la crisis no se libra nadie, y menos los emigrantes, me supongo. ¿De qué manera les incide a ellos? A ellos les incide, como te decía antes, de una forma muy particular, porque al no tener el sostén de la familia, el soporte de la familia, no tenerlo cerca, están viviendo y trabajando sin red. Es decir, necesitan
más de nuestra ayuda, de nuestra comprensión, de nuestra solidaridad, de nuestro aliento, y en esto todas las organizaciones que hay en Valladolid en cuanto al tema de los inmigrantes se están volcando en ayudarles todo lo que pueden, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver y considerar que es una situación realmente dura en la que están pasando. Si ya dura la están pasando los propios nativos con las familias aquí, en ellos es especialmente significativa la situación y la dureza de la crisis por la que se está pasando. Llegar hasta el punto en el que nos encontramos, hablando de inmigración, ha sido difícil porque en Valladolid poco a poco se ha ido aceptando a los inmigrantes, pero ha sido una cuestión que ha costado mucho. No sé si en determinadas zonas, en determinados barrios donde están más presentes, ya se ve esa sensibilidad, esa solidaridad con el inmigrante. Hombre, al principio es una sorpresa para una diócesis en la que no estaba acostumbrada a tener inmigrantes. Era una diócesis que emigraba al centro de Europa, emigraba algo menos a América Latina, pero sin embargo no estaba acostumbrada a recibir. Por lo tanto, cuando empiezan a venir los inmigrantes es un fenómeno nuevo y un fenómeno que tenemos que aprender a convivir y que está ahí, y a veces pues es una sorpresa para nosotros. Decir que están en general, y salvo excepciones, muy bien integrados en nuestra sociedad, con su peculiaridad, y no hay, podemos decir que no tenemos conflictos significativos ni social ni religioso en nuestra diócesis. Son realmente bien acogidos, bien tolerados y conviven bien con nuestras gentes en cada uno de los barrios en los que están ubicados. ¿Y qué es lo que espera para el futuro? Pues para el futuro lo que esperamos es que vaya aumentando la conciencia social y la conciencia religiosa con los inmigrantes, de que no son distintos a nosotros. Cada vez vamos a ser una mezcla de pueblos más intensa, porque el número de migraciones va aumentando cada vez más por necesidades de trabajo, pero también por necesidades políticas, sociales, por represiones en sus propios países. Entonces somos cada vez una mezcla más que tenemos que irnos a acostumbrarnos a vivir y a convivir con ella y aceptarnos como personas humanas que somos, ¿no? Aceptarnos, vivir, favorecer todos los temas de la convivencia y de la paz. Pues esperemos que esta concienciación social y religiosa se vaya ampliando en lo que es el tema de la inmigración. Patricio Fernández Gaspar, delegado de Migraciones, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias a vosotros por el trabajo y el apoyo que nos venís prestando año tras año a la delegación, no solo de Migraciones, sino las distintas delegaciones. Muchas gracias.